Muy buenas tardes, hermanos. Estamos reunidos para escuchar la palabra de Dios. Y bueno, el título del mensaje de esta tarde es Veracidad en acciones, el sello del testimonio del creyente. Pero vamos a hacerlo un poco más personal. La veracidad de tus acciones son tu sello como testimonio de que eres creyente del Señor Jesús o de que eres discípulo del Señor Jesucristo. Entonces, para esto vamos a ir a Mateo 5:33 al 37 y vamos a leer lo que dice esta parte. Dice así: También habéis oído que se dijo a los antepasados: No jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto, procede del mal. Vamos a ponernos en contexto y recordemos que estamos hablando acerca del Sermón del Monte. Esto todavía es parte del Sermón del Monte que dijo nuestro Señor Jesús. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo viene hablando acerca de cómo trascender a los fariseos, cómo ir más allá de lo que los fariseos consideraban la ley, cómo dejar de ser religiosos sin esencia, a convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo y verdaderos hacedores de lo que Dios desea de nosotros. Ya hablamos entonces acerca de la ley, del divorcio, del asesinato, del adulterio, y hoy toca ver algo un poco más allá, que tiene que ver más con el carácter de cada uno de nosotros. Y esto es la integridad. Como se dieron cuenta en el pasaje, lo voy a poner una vez más. Dice: has escuchado a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Es decir, que la integridad tiene que ver con lo que hacemos, con nuestras acciones, más que con nuestras palabras. Anteriormente se decía: no jures falsamente, sino cumple tu juramento. Pero ahí aún existía esta parte en donde la persona realizaba un juramento a manera de una especie de contrato donde se comprometía a la persona que juraba a realizar una acción, a cumplir una promesa, qué sé yo. Pero el Señor Jesús dijo: de ninguna manera hagas ningún juramento. Y dice las cosas por las cuales el pueblo judío solía jurar: por Dios, por la tierra, por Jerusalén, por su propia cabeza. Entonces, dice el Señor Jesucristo: no hagas juramento de ninguna clase, más bien, sé íntegro, que tus sí sean sí, que tus no sean no. Y lo que es más, cualquier cosa que no provenga de eso, dice, proviene de maldad. Y es que, vamos a ser honestos. Dite a ti mismo, hermano o hermana, ¿cuántas veces has mentido? ¿Cuántas veces, por quedar bien con los demás, has dicho una mentira? Desde lo más simple hasta lo más difícil. ¿Cuántas veces, no solamente de palabra, también en tu trato de vida diaria, en tu formación como persona, como profesionista, tal vez aquellos que trabajan, aquellas personas, por ejemplo, he visto gente que promete pagar alguna deuda y termina no haciéndolo después de mucho tiempo. Y todas estas cosas tienen que ver con el sí o el no. Tus sí y tus no determinan tu credibilidad. Si hay más sí que no, es muy probable que la gente crea en ti. Pero si hay más no que sí, aún por un no más que sí, es muy probable que la gente no crea en ti. Si hay igual de sí como no, es muy probable que la gente no crea en ti. Tenemos que ser verdaderamente honestos y, y enfrentar las cosas y
en este momento de nuestras vidas, si hay algo en lo que estemos mintiéndole a algo, a alguien o a nosotros mismos, tenemos que tener el valor de salir adelante y de enfrentar esa mentira, porque los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Pero entonces vamos a ver por qué era tan importante jurar en el pasado. Lo que pasa es que dentro de la cultura judía anteriormente se utilizaba mucho crear este tipo de pactos, de juramentos. ¿Sí? El Señor, nuestro Dios, también creó pactos, el pacto con David, el pacto con Abraham, ¿sí? El pacto con Noé. El punto aquí es que nuestro Dios jamás deja de cumplir sus promesas, Él siempre cumple. Pero nosotros sí dejamos de cumplir las promesas. ¿Recuerdas alguna promesa que hayas hecho que no hayas cumplido? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, que mi hermano, cuando éramos pequeños, mi papá le prometió comprarle una chamarra, una gabardina que se usaba en aquel entonces. Sí, salía de la escuela del año escolar con un excelente promedio. Y mi hermano se esforzó para hacerlo y cumplió. Su promedio fue de los mejores. Pero mi padre lamentablemente nunca le compró esa gabardina. Mi hermano a la fecha sigue hablando de esa gabardina, de que se quedó con ganas de ella. Bueno, pues este tipo de acciones no favorecen nuestra credibilidad, ni nuestro testimonio. Pero más allá de eso, vamos a pensar, cumplimos este tipo de promesas. Pero ¿qué pasa con nuestras deudas, por ejemplo? Cuando nos comprometemos a hacer un pago y no lo realizamos, también perdemos credibilidad. Cuando nos comprometemos a hacer una salida con nuestra familia y no la hacemos, perdemos credibilidad. Cuando le decimos a nuestra esposa o a nuestro esposo que vamos a hacer algo para la casa o no sé, cualquier cosa y no lo hacemos, perdemos credibilidad y vamos perdiendo puntos. Y este perder credibilidad va afectando a nuestras relaciones personales con los hombres. Y eso es algo que Dios no quiere que suceda, además que Dios aborrece la mentira. En el Antiguo Testamento hablamos de la tradición judía en la cual ellos hacían juramentos por todo. Juraban por Dios, juraban por su vida, juraban por sus esposas, juraban por sus hijos, juraban por sus bienes, juraban por todo, de tal manera que aquello por lo que estaban jurando era un objeto de seguridad para la persona que recibía la promesa, ¿sí? De tal manera que el que juraba se comprometía a cumplir con su promesa. En la actualidad no es tan importante o no se hace tanto como antes. Sin embargo, sí es necesario que analicemos nuestro corazón en qué es lo que realmente estamos haciendo con nuestra vida en la parte de la integridad, de nuestras acciones con nuestras palabras. Qué tan coherentes, qué tan relacionados están nuestras acciones con nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras convicciones con nuestras acciones. Porque ahí es de lo que está hablando este pasaje, de la integridad que tenemos nosotros. El testimonio que reflejamos a los demás, es decir, el quiénes somos, se basa muchísimo en cuántas promesas cumplimos. En cuánto de lo que hablamos, nosotros somos el ejemplo para poder hacerlo. Yo como profesor recuerdo mucho alguna ocasión en la que yo estaba enseñando y les decía a mis alumnos pues que tenían que comportarse de cierta o tal manera. Y uno de mis alumnos me dijo, ¿pero usted se comporta igual? ¿Lo que nos está pidiendo usted lo hace? Y su pregunta tocó mi corazón. Porque cuando somos discípulos de Cristo, ¿qué tanto realmente nos comportamos como lo que decimos que somos? Porque hemos hecho o hemos recibido la salvación y tenemos un compromiso muy grande con el Señor, que es el de dar testimonio a las naciones de Él, de la salvación.
¿Y cuánto lo hemos hecho? ¿Cuántas veces justificamos cosas que no cumplimos? Con miles de situaciones y pretextos, y siempre decimos, pero es que esto, pero es que los niños, pero es que el trabajo, pero es que la carga, pero es que... El punto es que al final no se lleva a cabo lo que hemos estado eh, pues prometiendo. El Señor Jesús nos dice, no jurarás de ninguna manera. Eso es lo que nos pide el Señor Jesús. Tenemos que dar ejemplo de veracidad en nuestras acciones. Antes de llegar a esa parte, fíjense lo que dice el Señor Jesús. ¿Por qué no debemos jurar? Dice, yo les digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios. ¿Qué significa? No nos corresponde, no es nuestro lugar, no es nuestro trono, es el trono de Dios. ¿Cómo voy a utilizar el trono de alguien más? ¿Cómo voy a utilizar la casa de alguien más para decir, te lo juro por la casa de mi vecino? Es decir, como si le dijéramos a alguien, de verdad que si no te puedo pagar, te pago con la casa del vecino. Pues no podemos hacer eso, no puedo utilizarlo de alguien más para acreditar mi palabra. Jesús dice, no puedes jurar por el cielo porque ese es el trono de Dios. No puedes dar lo que no es tuyo. Dice, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Es decir, sigue siendo de Dios. No puedes jurar ni por el cielo ni por la tierra, porque de ella, o más bien porque tanto el cielo como la tierra pertenecen a Dios y no podemos dar en garantía lo que no es nuestro. Dice también, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Esta ciudad del gran rey habla del Mesías, de Cristo. No podemos jurar por una gran ciudad, o al menos los judíos no podían jurar por una gran ciudad, porque tampoco les pertenecía. Dice, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Es decir, ni siquiera por ti mismo puedes jurar. Hay personas que dicen, es que te lo juro por mi vida. Pues ni siquiera por su vida pueden jurar, porque nuestra vida está contada y le pertenece a Dios. Así que no podemos jurar por algo que no nos pertenece, ni aún nuestra propia vida, porque le pertenece a Dios. Entonces, no debemos jurar absolutamente por nada. Sin embargo, sí podemos acreditar nuestras acciones si nuestro sí es un sí y nuestro no es un no. Dice, antes bien, es el versículo de Mateo 5:37, antes bien, sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y si hay algo aparte de eso, entonces procede del mal. Fíjense que hay varias historias en la Biblia, pero recuerdo una en específico que está en Hechos 5 y habla de un matrimonio, Ananías y Zafira. Dos personas que se congregaban en la primera iglesia de Jerusalén, cuando los apóstoles empezaron a llevar el ministerio después de la ascensión de Jesús, después de Pentecostés. Entonces, empezaron a colectar ofrendas y la gente misma, no porque los apóstoles se los hayan pedido, sino leemos en el contexto de Hechos 5 y lo que viene anterior de Hechos 4, leemos que la gente estaba dispuesta a vender sus propiedades para dar a los que más lo necesitaban. Leemos que había gente que estaba dispuesta a vender todas sus propiedades con tal de aportar hacia la nueva iglesia. Así que Ananías y Zafira no se quedaron atrás, pero el problema es que Ananías y Zafira vendieron todo lo que tenían para poder darlo, según ellos, a los pobres, pero lo que hicieron es que después de venderlo todo, se tomaron una parte de ese dinero y solo entregaron otra parte. ¿Y dónde está lo malo en eso? Ustedes dirán, pues al final era su dinero, ¿no? Pues al final no se ocupó en otra cosa y tenían que usarlo, ¿no? Pero el problema es que Ananías y Zafira tenían en mente ya en la intención de quedarse, es decir, de vender sus propiedades y todo, y de quedarse con una parte de ese dinero, y el resto, lo que sobrara, lo dieron como ofrenda.
pero se habían comprometido a dar todo. Ellos dijeron que aquello que entregaron era todo, pero Dios, que conoce los corazones, los confrontó. No fueron honestos, no fueron íntegros, sus acciones no respaldaron lo que decían ser y automáticamente murieron por no haberse sujetado y además de no haberse sujetado a Dios, por haber sido mentirosos. Así de mal delante de Dios es una mentira. No seamos como Ananías y Zafira, sino que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Pero ¿cómo podemos estar seguros que el sí es sí y el no es no? Siempre tenemos que tener la capacidad de evaluar las condiciones de las decisiones que vamos a tomar. Siempre tenemos que ser muy cautelosos, observar y ver si todo lo que vamos a hacer concuerda y está listo para continuar, para seguir adelante, o mejor no hacerlo. De esa manera, si decimos que sí, es porque sabemos que sin importar qué, lo vamos a cumplir. Que el sí sea sí. Pero de la misma manera, si sabemos que algo es terrible y no lo podemos afrontar, no lo podemos hacer o cumplir, pues que nuestro juramento sea no, porque no podemos hacerlo. Y tenemos que aprender a decir no cuando sea necesario. Tenemos que aprender a decir sí a aquellas cosas que no queremos realizar, pero que son necesarias y de las que tenemos que hacer. Entonces, en conclusión, bueno, pues entendemos que lo que quiere el Señor Jesús es que no juremos en vano, que no usemos el nombre de Dios para jurar sobre nuestras propias vidas o por algo que ni siquiera controlamos nosotros, que el juramento es el sello de nuestra credibilidad. Sí, que esa es la integridad, el sello de nuestra credibilidad. Decía una frase de la reina Isabel II, que tenemos que ser vistos para que nos crean. Y eso es totalmente cierto. Tenemos que dar testimonio con nuestras acciones más allá de las palabras. Tenemos que decir lo que vamos a hacer con un sí o con un no, pero cumplirlo definitivamente. Si no, es mejor no meterse, no jurar, no prometer, no hacer nada. Pues espero que esta reflexión les haya movido a cambiar, si es que había que cambiar algo en sus vidas, y parecernos más a nuestro Señor Jesús. Vamos ahora. Señor eterno, Padre bendito, te damos infinitas gracias porque tú has estado con nosotros. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, que tú nos limpies de toda maldad, que tú nos guíes, Padre, a comprender qué es lo que tú quieres de nosotros, a lo cual nos podamos comprometer con un sí o con un no. Ayúdanos, Señor, en todo, porque te rogamos esto en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.